Ya estamos grabando. Tema de funciones, arrancamos la semana que viene. Así que esta sería la última semana de arreglo. Las funciones, nosotros vamos a empezar a hacer con funciones estas cosas. Esto que nosotros sabemos que ahora existe, que cómo funciona el processing, en realidad nosotros vamos a hacer nuestras funciones. Es más, esto es una función también. El setup. El size, cuando escribimos size, size también es una función. Son formas de agrupar código que se puede reutilizar. Mm, Y no entiendo a qué apuntas, Ailem. Hola. No, un ¿Qué problema tal, con mi Ailem? código con un botón Sí, que por la forma en la que yo lo estaba haciendo en otros trabajos me funcionaba el botón y ahora no me está funcionando, no entiendo por qué. Pero sí. si es ¿Y qué preferible que tiene? lo consulte por colaboratorio, lo hago por colaboratorio. Eh, pero ¿por qué decís que por colaboratorio no lo puedes consultar? Eso es lo que no me queda claro. No, sí, sí puedo, por eso. Y Ah, capaz. sí, pone la consulta en colaboratorio y lo vemos por ahí. Pero a lo que voy es tratar de ser clara que con qué es lo que pasa. No pongas no me anda. No, sí, sí, obvio. ¿Sí? ¿Listo? Sí, 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 hacelo por colaboratorio. Más fácil. Bien. Bueno, vamos a avanzar un cachito hoy con el tema de arreglos, que nos había quedado un poco pendiente. Eh, lo que veníamos trabajando eran los arreglos, que eran una forma, una estructura para guardar información, digamos, de un solo nivel. Los arreglos de arreglos es para guardar información de dos niveles. La forma visual para representar un arreglo de arreglo podemos llegar a decir que es una matriz, la cual voy a tratar de dibujar ahora. Eh, lo que voy a dibujar es una grilla que va a tener una cantidad X de celdas y lo que vamos a representar luego es lo que hay dentro de un arreglo de arreglos. Vamos a poner porta, porta, tam, tam. Esto ya es como una fórmula. En este caso va a ser rectangular, cuadrado, perdón. A ver ahí. Bien, dibujamos la grilla. eh, Dibujamos la típica grilla. Bueno, cambiamos un poquito el indentado. Y ahora, lo que veníamos viendo siempre es que nosotros teníamos como una única fila donde podíamos guardar de forma independiente valores. Ahora, con los arreglos de arreglos, nosotros podemos guardar información en más de una dimensión. O sea, no solo en una fila, sino filas y columnas. Para poder representar eso, declaramos un arreglo que va a ser, vamos a poner mis datos. Cuando era un arreglo de una sola dimensión, poníamos un solo conjunto de corchetes. Cuando son dos dimensiones, a continuación agregamos la otra dimensión. Y después ponemos new, el tipo de dato y la dimensión del arreglo. Quiere decir que este arreglo va a tener en su primera dimensión 10 elementos y por cada una de esas
dimensiones por cada uno de esos arreglos, va a haber otro arreglo también de 10 dimensiones. No necesariamente los arreglos tienen que ser cuadrados, por decir una manera de que la cantidad de la primera dimensión tiene que ser igual a la de la segunda dimensión. Yo puedo hacer esto, ¿no? Y me va a quedar, y vamos a hacerlo más explícito, la primera dimensión de 10 elementos y adentro un arreglo que va a tener en cada una de esas posiciones otro arreglo de 2 dimensiones. Yo, como quiero representar una grilla cuadrada que guarda información, o un arreglo de arreglos, entonces lo voy a hacer en este caso un arreglo de arreglos donde tanto el primer nivel como el segundo nivel poseen la misma dimensión. Luego voy a parar en dibujar el índice que corresponde a cada uno. Ese índice lo vamos a poner como y le vamos a poner un dos puntos J y va a estar en cada una de estas dimensiones y por tan más vamos a ver si nos da con esto. El 2, el X, un poquito desplazado hacia la derecha y esto también un poquito desplazado hacia abajo. Entonces nos falta el color. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está representando acá? Yo hasta ahora estoy dibujando, ¿sí? Mantengamos la diferencia de que más allá de que yo declaro una estructura de datos, para guardar información, solo lo que hice fue declararla. Todo lo que tengo acá es meramente visual. Es una forma de representación de algo, pero que ahora por ahora es solo visual. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un rectángulo que lo que está imprimiendo adentro es el índice I y J que se está utilizando para dibujar ese rectángulo, ¿no? Entonces, ese índice IJ es 0, 0. Podemos agarrar, fíjense que a medida que yo me muevo hacia la derecha, esto va modificándose, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Podríamos decirlo como columna 0, fila 0, columna 1, fila 1, columna 2, fila 0, columna 3, fila 0, columna 4, fila 0. Podemos agarrar y representarlo con el primer valor que se incrementa es el i, ¿no? Entonces vamos a ponerle columna. Columna, todos los lugares donde diga i, ponemos columna como para entender que cuando este valor se modifica es la columna. Y el segundo valor es la fila. Sí, vamos a ponerle fila para que no nos confundamos. Fila. Y nuevamente lo que estoy haciendo es meramente visual. Y es para entender un poco el código y entender que lo que estoy dibujando acá es la columna, el primer valor que estoy dibujando es el número de la columna, y el segundo valor, la fila. Todo lo que representa esto viene a ser la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente. ¿Cómo van hasta acá? Hasta acá es puramente visual, ¿eh? Vamos a tratar de subirlo un cachito más a esto. Eh, bueno, ¿qué está Entonces, pasando? profe, con los arreglos pusiste los valores de las columnas y las filas, ¿Cómo, cómo? No entendí. que con los arreglos pusiste 0, 0.0, 0, 2.0, así. ¿Qué arreglos? No, no hice nada de arreglos, nada más que declararlo acá. Es lo único que hice. Ah, Es lo que vengo mencionando, de que esto es meramente visual, nada con los arreglos.
Solo declaré el arreglo de arreglos, pero no estoy haciendo nada. Por eso hay que marcar la diferencia, que todo lo que se hace acá es meramente visual. Es una impresión en la pantalla de que cuando estoy dibujando un rectángulo, cada rectángulo tiene una coordenada, pero es inherente al hecho de la lógica que estoy usando para dibujar una fila. No tiene nada que ver con el arreglo de arreglos. ¿Está bien? Todavía no hice nada de arreglos. Mateo, ¿está claro eso? Sí, sí. Bien. Bueno, al tener esto, me sigue molestando que esté. Vamos a ver si lo puedo bajar un cachito más. Bien. Si le sigo sumando eso, no va a bajar tanto. Bueno, tengo estos índices que me van a representar la información que me están representando como la coordenada de este rectángulo. Ahora sí, lo que voy a empezar a usar son los arreglos. Pero antes que nada, tenemos que tener en cuenta que un arreglo de arreglos, cuando se crea, nosotros lo que estamos haciendo acá es la inicialización, que viene a ser algo similar a lo que hay acá. Nosotros definimos que existe la variable, pero todavía no tiene información. Entonces tengo que asignarle información adentro. Para poder insertar información en un arreglo, en todas las posiciones, no solo en una, si yo quiero hacerlo masivamente, lo que voy a tener que hacer es utilizar un arreglo para poder recorrer una de las dimensiones y luego otro arreglo para recorrer la otra dimensión. O sea, con uno voy a recorrer, por ejemplo, las columnas y luego voy a recorrer, ubicado en una columna, voy a recorrer las siguientes filas. Entonces, acá, en el momento de hacer la asignación, yo voy a hacer esto. Voy a tomar el nombre de la variable con los índices que estoy utilizando, columna y fila, y le voy a asignar el valor que yo deseo. En este caso les voy a poner un 1 a todos. Esto que yo ejecuto en el void setup se va a ejecutar una única vez y va a hacer que todas las posiciones de este arreglo de dos dimensiones tengan valor igual a 1. Mi pregunta es, cuando yo ejecute esto vamos a hacer, cuando yo ejecute este programa, ¿qué va a pasar con la grilla que veíamos recién? ¿Qué se les ocurre que puede pasar con esa grilla que veíamos recién con las coordenadas que indican qué celda estoy dibujando? A ver, profe, ¿Qué celda? mostrarlo de nuevo. ¿Cómo? Mostrar el código de nuevo. Voy a comer. O sea, acá tenemos la parte de la inicialización y qué va a pasar con esto. ¿Cuál va a ser el resultado una vez que yo inicialicé ese arreglo de arreglos? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Todo va a decir 1, 1? No, es muy probable que no. Vamos de vuelta. Yo lo que hice fue usar un arreglo de arreglos para grabar información en una variable, que es una variable de arreglos, y a continuación dejé el código como estaba, donde el código lo que está haciendo es dibujar un rectángulo y dibujar un texto indicando qué rectángulo estoy dibujando. Entonces, al yo hacer esto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a guardar la información. O sea, Se va a no. guardar, o sea, eso sí, yo estoy acá guardando la información, estoy poniendo 1 en cada una de las posiciones, pero visualmente, ¿qué va a cambiar? Ah, Y volvemos al código. ¿Qué va a cambiar visualmente al yo inicializar ese arreglo?
tal cual. Lo que menciona Guadalupe es correcto. Va a seguir todo igual. ¿Por qué? Porque tenemos que separar ese concepto de que lo que yo estoy armando acá es algo visual. Yo estoy haciendo cuadrados y textos, cuadrados y textos. Y acá estoy guardando la información en un arreglo bidimensional, lo cual no está enganchado de ninguna manera con esto. Entonces, visualmente no va a cambiar nada. No escuché, Juliana. Si lo mencionaste, no, no lo escuché. Bien, entonces, cuando yo ejecuto esto, vamos a seguir viendo lo mismo porque el código sigue dibujando una grilla con las coordenadas correspondientes. Ahora, si yo agrego o imprimo esa información, ahí sí vamos a cambiar el texto, porque hago un texto más donde voy a imprimir lo que hay en cada uno de esos valores. Quiere decir, y lo voy a imprimir en una coordenada similar. Bien, vamos a hacer una cosita que así nos ayuda. Este Una film, consulta, profe. dime, te escucho. Entonces no cambia nada visualmente, pero lo que cambia es que se guardó una cierta información, solo que no la podemos ver. Tal cual. Eso, Bien. eso mismo. Es eso mismo. Yo trato de remarcarles eso como para que entiendan de que cuando dibujamos la grilla o dibujamos una fila y adentro mostramos la información, no están conectados. No necesariamente uno necesita del otro, sino que es como cuando yo estoy imprimiendo una variable con un texto, no quiere decir de que esta variable represente una celda, ¿no? Es una variable independiente. Y acá, a ver si con 10 es muy alto. Sí, esto es muy poco. Bien. ¿Se alcanza a ver en la retransmisión el valor más grande y los índices? ¿O lo hacemos más? Vamos a hacer eso. Yes. ¿Ahí se ve bien? Bien. Bueno, entonces fíjense que ahora vemos todo en uno. Este es el valor, ese uno que vemos ahí es el valor que está guardado en cada una de las celdas. Y acá tenemos la coordenada en qué celda está guardado del arreglo de ese valor. Si yo, por ejemplo, hago algo como cuando termina esta inicialización, digo, en la columna 5, fila 5, tiene que haber un 8. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Esto pone todo en 1, pero después yo accedo directamente a una fila y a una columna, a una única posición, y le grabo un valor. O sea, va a pisar ese 1 que se había guardado anteriormente cuando este ciclo for había iterado por todas las posiciones. Entonces, lo que tendríamos que ver es que en el 5,5, justo ahí, vamos a ver ese 8. Y si yo elijo otra posición, y acá es donde puede ser que algo falle, supongamos el 2, 8, ¿sí? Ponemos un 3. Cuando ejecutamos, tendríamos que ir 2, 8, no, perdón, 2, 8, y ahí tenemos el 3. ¿Sí? Número de columna, número de fila, y acá tenemos el valor asignado. No, porque me para de multiplicar. No tiene nada de multiplicación esto. O sea, podríamos llegar a hacerlo. Ahora lo vemos eso. Ese ejemplo lo podemos armar. Vamos a guardar esto.
18, 08, 24. Muy bien. Sí, Lourdes, claro. Pensé que lo hacías como una forma de- no sé, no lo entendí como que era una duda. En realidad no es una tabla de multiplicar esto. Esto lo que se está haciendo es asignar valores, diferentes valores en diferentes posiciones de memoria. ¿Sí? Lo que pasa es que antes usábamos una única variable y esa variable le asignamos un valor, como por ejemplo la variable tam, siempre le voy a estar asignando un valor y solo de a un valor. Bien, ahora le podemos pisar diferentes valores. Es más, de alguna manera, lo que vos mencionabas recién, se puede hacer. Vamos a quitar esto. Y si yo tengo, a ver, 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 3 por 0. Si multiplicamos y yo quiero guardar eso, entonces lo que tengo que hacer es el número de la columna multiplicado por la fila. Entonces ahí lo que vamos a tener es toda la tabla de multiplicar. Si yo me fijo, 5 por 1 es 5, 3 por 5, 15. O si tengo 5 por 3 también es 15. ¿Sí? Entonces ahí tenemos toda la tabla de multiplicar. ¿Por qué? Porque en el momento de guardar, en vez de guardar con un 1, guardé la multiplicación del número de la fila por el número de la columna. Listo, esto ya está. Ya les queda para tener de recuerdo cómo hacer la tabla de multiplicar. Bien, volvamos al ejemplo anterior. Tal vez, machete. Por ahora no. No hay pausa próximamente. Bueno, volvamos a esto. Nosotros asignamos los valores directamente a cada una de las posiciones. Y tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Esto es meramente algo visual que lo estoy reforzando con el hecho de imprimir lo que hay en cada una de las coordenadas. Porque lo que estoy armando, esto que estoy armando por acá, está pensado para ir recorriendo también este arreglo de dos dimensiones. Entonces, si yo cambio este orden, o cambio esto que hay acá, supongamos que hago así, invierto ese valor, no va a ser lo mismo, ¿sí? Va a suceder, fíjense dónde se fue el 3. El 3 que lo teníamos hoy ubicado por acá abajo, ahora lo tenemos acá arriba. Pero no corresponde porque fíjense que estamos en la fila 8 y acá yo invertí lo que estoy imprimiendo. Entonces, en estos conceptos tienen que mantenerse como ordenados con lo que van haciendo. O no, cuando utilicen los ciclos for para recorrer los arreglos, tienen que tener presente que las filas y las columnas siempre tienen que tener un orden. No va a ser lo mismo hacer esto, imprimir este valor, que después en alguna otra línea, supónganse que por X causa ustedes tienen que hacer algo, hacen esto. Perdón, col es igual a 10. ¿Sí? Porque tal vez conceptualmente ustedes entienden que lo que estoy mostrando acá es lo mismo que está acá, pero recuerden que como son coordenadas, si ustedes cambian esos valores van a estar accediendo a coordenadas diferentes. Con esto que tenemos acá, eh, vamos a guardar otro. A ver, esperen que me fijo una cosa. Guardar otro. A ver cómo. Eh,
Ahora, con esto que tenemos acá viene el hecho de poder hacer cómo modificar cada uno de estos valores, pero con una interacción nuestra. La interacción más simple que podemos llegar a hacer es decir, bueno, si presiono una tecla, cuando se presiona una tecla, modifico, lo que hago es, la fila, supongamos, 1, 1, vamos con la 0, 0, 0, 0, va a ser igual a 20. Ahí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy ejecutando mi programa. Mi programa, tengan en cuenta que lo que hizo fue cargar valores o asignar valores cuando se ejecutó por primera vez. Y luego, durante el void draw, solo se está dibujando el contenido. Pero al agregar esto, lo que estoy logrando es que en el momento de ejecución, modificar una de las posiciones. O sea, cuando el programa está funcionando, si yo presiono una tecla, se va a modificar uno de esos valores. ¿Y por qué vemos este cambio acá? ¿Por qué vemos el 20? Y la respuesta no va a ser, bueno, porque cambiaste el valor. No, la respuesta vendría a ser, porque cambiamos el valor que había en la coordenada 0, 0, y como el void draw se está dibujando 20 veces por segundo y está dibujando lo que hay en cada una de las posiciones, vamos a ver eso que se modificó. ¿Queda claro eso? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense si yo lo hago así. Lo saco del void draw, lo ejecuto y se ve. ¿Sí? Se ve bárbaro. ¿Por qué? Porque se ejecuta el void setup, se cargan los valores, la primera vez se dibuja la grilla, pero al no estar dibujándose la grilla, si yo presiono una tecla, no va a cambiar el valor, porque el valor fue modificado, pero nunca fue reimpreso en la pantalla. Entonces es importante comprender también esa diferencia. El hecho de que si yo modifico un valor de un arreglo, como todas las variables que venimos trabajando, tienen que ser reflejadas en la pantalla de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a guardar así, con un clic. Vamos a ponerle como present. Lo guardamos. Y ahora vamos a poner como celda. ¿Qué pasa? Esto que yo hice acá funciona muy bien para una celda estática, o sea, o un valor estático que yo quiero modificar. Yo quiero modificar la posición 0, 0, presiono una tecla y se va a modificar la celda en la ubicación 0, 0. Me fijo cómo funciona, lo vuelvo a ejecutar, estoy ejecutando ahí. Hago clic en cualquier lado de la pantalla, se modifica el valor de la posición 0, 0. Si yo quiero modificar algún lugar concreto, por ejemplo la posición 3, 3 o la posición 7, 7, tengo que de alguna manera representar en Processing que mi acción, hacer clic en alguna parte de la pantalla, se transforme en coordenadas y que no sean estáticos. Una forma de poder hacerlo lo habíamos visto que era con el map. Yo puedo decir, declarar una variable que sea columna, que va a estar definida acá, que la columna va a ser un round, con un, no sé si un round o un floor, vamos a poner un floor, con un mapeo, la posición mouse X, que va desde 0 hasta width, y que me lo convierta un valor entre 0 y cant. Creo que era cant menos 1. Vamos a probar. Y lo mismo con fila. Esta era una forma muy simple. Floor, o sea, el RAM lo que hace es un número flotante, o sea, un número que tiene decimales,
El round lo que hace es redondearlo. Si vos le pones 5,3 te devuelve 5. Si le pones 5,8 te devuelve 6. Si le pones 5,1 te devuelve 5. El floor lo que hace es, si vos le pones 5, no importa qué, te devuelve siempre la parte entera. ¿Sí? O sea, 5,9 te va a devolver 5. 5,99999 siempre te va a devolver 5. Y si pones same, es todo lo opuesto. Te va a devolver el número siguiente entero. Esa es la diferencia, Martín. Esta forma que teníamos es una forma muy rápida de obtener las coordenadas, ¿sí? Del mouse mapeados a estos valores de celdas que tenemos. Entonces, si yo hago así, cuando yo haga clic en un valor, por ejemplo, en 10, eso me lo va a convertir en un valor proporcional a justo lo que nosotros estamos trabajando, que va a ser un valor entre 0 y 50. Vamos a ver bien, nunca me queda justo. Si yo hago clic acá, ahí le puso 20. Si hago clic acá, ahí está bien. Si hago clic acá, ahí ya me modificó 1, 1. Ah, porque dice mal. Esto es hey, esto es mousey, esto y este es hate. Estaba usando mal el valor de x. Había puesto el valor de x. Tenemos que tener en cuenta que el valor de fila, la fila va variando con el valor de y y el valor de la columna va variando con el valor de x. Entonces, volvemos de vuelta. 20, si me vengo acá, ahí me modifico esa, que es la 1, 0, la 2, 0, la 3, 0, y ahora yo me voy a venir por acá y modifico justo eso. Y funciona bastante cercano, ¿no? O sea, si yo me pongo en un borde, fíjense que lo toma bastante bien dentro de la celda. ¿Por qué? Porque justo el map está haciendo la conversión exacta que nosotros estamos usando con las divisiones. Esto no es mágicamente, no es que por usar un map o usar la función map siempre van a mapear con las celdas. Porque todo depende de también el tamaño de la pantalla. Supongamos que hacemos esto. Bueno, también tendría que andar bien esto. La grilla, fíjense que como en la grilla va todo dependiente de variables, al yo cambiar el width, todo se ajustó correctamente. Ahora hay que ver si yo hago clic acá, ¿no? Fíjense que ya ahí hay algo que no le gustó. Hice clic por acá, no sé, ahí ese lo hizo bien, ese lo hizo mal. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que el map está trabajando con una conversión de entre 0 y cantidad. Pero fíjense que a lo alto no llegamos hasta el 10. Llegamos hasta el 0,7. Entonces el map no está jugando bien porque me está dando una división que no existe. Lo que tengo que corregir es que el valor del tamaño también se ajuste en X y en Y. Entonces tendríamos que tener un tamaño en X y también un tamaño en Y, para que nosotros al poder variar eso, todo trabaje de forma normalizada. Entonces, tengo que modificar varios lugares, por acá, todo lo que diga. Lo que esté relacionado a la columna tiene que ir con tamaño X. ¿No? Todo lo que sea columna es tamaño X. Y luego todo lo que sea fila va con tamaño Y. Tamaño Y, tamaño Y. Bien. Ahora sí, vamos a ver que nos está quedando acá, hay uno que nos queda por afuera. Algo nos quedó mal por acá. ¿Qué me quedó mal? Heights, tamaño Y. Sí, y tamaño filo por tamaño Y. Tamaño X. Y algo me quedó mal.
Fíjense que no me está imprimiendo correctamente acá al final estos índices. Lo que es la fila 00 no está apareciendo. Aparece la 00. Mm, Acá hay una cosa rara. Fíjense lo que pasa acá. Fila por... ¿Qué es esto? ¿Será eso? No sé qué. Por tamaño. Y ahí está. Ahí está. Había quedado mal armado una parte. Entonces, ahora, en teoría, si yo clic en este, funciona bien, funciona bien, funciona bien, funciona bien. Y puedo modificar la cantidad, el tamaño de la pantalla. 300 vamos a ponerle. Y todas las celdas tendrían que ir ajustándose. Y si hago clic, fíjense que ahora sí se ajusta sin problemas. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda por acá? Esto ya tenemos la herramienta como para hacer una grilla, o sea, dinámica con respecto al size de la pantalla y a su vez el hecho de poder ir modificando los valores de las celdas de acuerdo a cómo vamos a interactuar. ¿Alguna consulta? ¿Siguen ahí o perdí la clase hace rato? No, profe, no hay nadie. Se fueron todos. ¿Cómo que no? No mate, no habla. Sí, vamos a hacer un cortecito. Bien, ahí ahora que cerramos eso, hacemos un corte y cuando volvemos vamos a tratar de armar una grilla en la cual tengamos dos personajes que los podamos controlar con las flechas del teclado y que se vayan moviendo o con el AWSD o con las flechas del teclado. ¿Sí? Y ahí ya vamos viendo coordenadas de A2. Otro temita más. Bueno, damos un break y volvemos en 10 minutos. Puse a grabar nuevamente. Estoy modificando la posición de la celda en ese punto y al modificar eso y estar dibujándose, entonces pone en negro la celda. Si nosotros visualizamos la, la grilla de alguna manera, lo que está sucediendo es que todas las posiciones blancas tienen un valor 0 dentro del arreglo de arreglos y todas las posiciones negras tienen un valor 1. Esto es con el clic. Pero lo que yo necesito es que cuando se inicia, ya lo vamos a dejar, cuando se inicia nuestro programa, en realidad a mí no me interesa que al hacer clic se cambie a un 1, sino que cuando se inicia en la posición 0, 0, vamos a poner el valor 1. 0, 0, ponemos el 1. Esto no me va a interesar porque no vamos a trabajar con el mouse preset. Vamos a dejarlo comentado por las dudas. Entonces, cuando arranca el programa, la posición 00 aparece ahí
con el 1. Si hago clic en el resto de las celdas no va a pasar nada. Y lo que tendría que suceder ahora es que cuando yo presiono, por ejemplo, la tecla hacia la derecha, esa celda, la actual, la que está con el valor 1, esta celda pase a estar en blanco, o sea, el contenido va a pasar a estar en 0, y la siguiente, la que incrementa en la columna en 1, entonces pasa a estar en 1. ¿Cómo hacemos eso? Cuando se presiona la tecla, ¿sí? De alguna manera yo tengo que tener en cuenta la coordenada donde está parado. Porque yo sé que es 0, 0, pero si yo quiero ir modificándola a medida que se va ejecutando el programa, yo tengo que tener guardada esa coordenada en algún lado. Entonces vamos a generar dos variables nuevas, posx, o vamos a poner col1 y fila 1. Y estas variables, cuando arranca el programa, les vamos a indicar. Esto es medio redundante, pero a ver si podemos hacerlo así. Creo que se puede, ¿sí? Ambas van a tener valor 0, 0. Y acá vamos a poner col1 y fila 1. Cuando yo presiono la tecla, si la tecla presionada es igual a right, la tecla de la derecha, entonces lo que va a pasar son dos acciones. Primero, la celda o la fila, perdón, la ubicación de la celda dentro del arreglo con el valor col1 y fila 1, col1, fila 1 va a ser igual a 0. La posición siguiente, o sea, la columna siguiente, más 1, la columna actual más 1, va a ser igual a 1. Y ahora la nueva columna, donde está ubicada mi puntero, va a ser igual a la columna más 1. Entonces, ¿qué es lo que hice? Al presionar la tecla hacia la derecha, lo que hago es, la celda actual, le pongo el valor 0, a la celda siguiente, la que se encuentra a la derecha, le pongo el valor 1, y modifico cuál es la columna actual. ¿Para qué? Para que la próxima vez pueda funcionar esto, y que yo vuelva a presionar y cambie de lugar. Entonces, arranca el programa, col1 y fila 1 valen 0, 0, presiono flecha hacia la derecha, se ejecuta esto y lo que hace es cambiar el valor, a esta celda la pone en 0, a la siguiente la pone en 1, y nuevamente, como estamos dibujando permanentemente, ese cambio se ve reflejado visualmente. Entonces, sigo presionando. Si yo no hiciera esto, la columna siempre sería la misma, entonces el cambio se vería una única vez. Entonces, voy presionando y se va moviendo hacia la derecha. El impacto visual es que se mueve hacia la derecha, pero tenemos que tener en claro de que a nivel del programa lo que está sucediendo es que yo estoy cambiando de valores por diferentes posiciones de la regla. ¿Cómo lo ven? Se perdieron todos. Ahora viene la siguiente parte que es, bueno, ¿cómo hago para moverme hacia abajo? Si yo no estoy presionando la tecla hacia la derecha y estoy presionando la tecla hacia abajo, la lógica sería, bueno, en la celda en que estoy actualmente la pongo en 0 y la fila de abajo la pongo en 1. Y ahora vuelvo a modificar en lugar de la columna la fila. Entonces, hago la misma lógica, pero en lugar de modificar la columna, ahora modifico la fila. Eso me permite, me muevo hacia la derecha, cuando me muevo hacia abajo, lo mismo. Recuerda,
pone la celda actor, la pone en 0 y la celda siguiente la pone en 1. Y aplico la misma lógica para el resto de las teclas. Up, el caso de up va a ser el opuesto al de down, o sea que voy a tener que hacer -1 de fila. Y el left va a ser el opuesto al right. Entonces va a ser este de otra manera. Menos y menos. Entonces ahora yo puedo moverme derecha, abajo, izquierda, arriba, ¿sí? Por todos lados. Y permanentemente lo que estoy haciendo es modificar posiciones de la regla. Esto tiene un porqué, hacerlo así, porque creo que fue cuando dimos ciclo for por primera vez que hicimos algo similar. El hecho de hacerlo con ciclo for, no es, o sea, hacer esto se puede hacer con ciclo for y no necesariamente tenemos que incurrir en arreglos de arreglos. Es más, no necesariamente se tiene que hacer con ciclo for, también podríamos hacer un cuadrado que juegue con estas dos variables, call y fila, y nos permita a nosotros ir modificando los valores y lo voy multiplicando por una coordenada y funciona igual. O sea, no tendría que ser tan complicado hacerlo sin todo esto. Pero esto tiene un porqué. El porqué viene ahora con esta parte, que es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero agregar otras representaciones? Vamos a sacar las coordenadas. Es más, vamos a sacar el borde. Tenemos esto. Y vamos a agregar la cantidad de, vamos a hacerlo por 500 por 400 y vamos a duplicar la cantidad de elementos. ¿No? Yo me puedo ir moviendo de izquierda a derecha, todo bárbaro, pero supongamos que yo necesito poner obstáculos o representar no solo obstáculos, sino cosas que la famosa comida o las cosas que se pueden agarrar, que este personaje, entre comillas, si se va moviendo, pueda agarrar cosas. Entonces, acá nosotros definimos que el 0 representa que no hay nada y el 1 representa el personaje. Pero podría agarrar y decir, bueno, vamos a hacer algo un poquito más aleatorio y sería cuando yo hago otro ciclo for iterativo, podría hacerse en el mismo, pero como para diferenciarlo, acá genero una representación de algo que va a poder agarrar el personaje y lo guardo con 2. Ese 2 lo voy a poner de alguna forma aleatoria. ¿Cómo va a ser una aleatoria? Una forma donde yo diga sí, un número aleatorio entre 0 y 100 es mayor a 80. Entonces, es como una forma de definir algo pseudo aleatorio. De definir, bueno, si tomo un número aleatorio y ese número aleatorio entre 0 y 100 es mayor que 80, bueno, pongo un 2 en esa coordenada. Quiere decir que mi arreglo va a tener valores 0, valores 1 y valores 2. Y los valores 2, de alguna manera, los voy a representar. O sea, si es igual a 1, pongo un feed 0. Si no, si es igual a 2, pongo un rojo. Y si no es ninguno de esos valores, entonces sí voy a poner un blanco. Entonces, lo que está pasando ahora es que algo me estoy
empezamos a tener esta representación, ¿no? Donde yo tengo valores, que es, no sé, algo, podríamos llegar a definirlo como una comida o algo, y a medida que yo me voy moviendo, el personaje pasa por encima y los va comiendo. ¿Por qué los va comiendo? ¿Por qué da esa sensación que se van desapareciendo? Porque cuando yo voy ejecutando esto, ¿qué hace? El valor anterior lo pone en 0 y el siguiente en 1. Entonces, si mi grilla, y vamos a tomarnos esta partecita como para identificar no esto, sino el valor que hay guardado adentro, vamos a ver todos los números. ¿Esto no les hace acordar un poco a los buscaminas? Sí, Jenner, se puede hacer la serpiente, el snake. Sí. El buscaminas tiene una complicación mucho más grande que no me voy a meter, pero da como esa sensación. Recuerden que lo que estamos viendo acá es todas estos numeritos es el valor que tiene adentro la celda. Entonces, fíjense que yo me muevo. El 1 no lo vamos a ver nunca. ¿Por qué? Porque justo está el fill negro y acá tenemos un fill negro. Tendría que agregar una línea para decir que si es el negro, bueno, pongo el fill blanco para que se vea, pero créanme que ahí hay un 1. Se está imprimiendo un 1, lo que pasa es que no lo vemos. Pero yo voy a moverme ahora hacia abajo, ¿no? Entonces, hay un 0, fíjense que acá hay un 0, abajo hay un 2, ahí va a pasar a haber un 1, pero cuando yo siga, ¿qué sucedió? Lo que hizo fue poner un 0 anteriormente. Entonces da la sensación como que se lo comió. Y ahí nosotros podemos ir jugando con esa representación visual de que voy comiendo las cosas. Si yo quiero poner menos valores, tal vez puedo jugar con el hecho de poner un número más alto acá. Y van a aparecer menos valores. Termina siendo aleatorio, fíjense que yo lo vuelvo a ejecutar, va a tener la misma forma, va a ser diferente y lo vuelvo a ejecutar. Cada vez se generan aleatoriamente todas esas posiciones de la comida, entre comillas. Y si quiero que haya menos todavía, lo voy acercando cada vez más al valor aleatorio del 100. Bien, ahí vamos con la siguiente parte que es la de los obstáculos. Como comenta Martín, ¿cómo hacemos para que esto sea un obstáculo? La de la comida es relativamente fácil porque yo lo que hice fue decir, bueno, agrego un valor más y cuando paso por arriba, como lo voy pisando, si lo traslado eso a un videojuego, podríamos decir que me da la sensación que lo estoy comiendo, ¿sí? Pero también está la otra parte, que es la que menciona su compañero, que es poder agregar obstáculos. Pero el obstáculo tiene una complicación. El obstáculo es, no puedo atravesarlo. O sea que en el momento yo de querer moverme, voy a tener que preguntar a ver si me puedo mover a dicha posición. Que aprovecho a recalcar, como nosotros nos estamos moviendo por una grilla, que es posiciones de arreglos, y yo vengo haciendo trampa, ¿qué pasa si me voy hacia la izquierda acá? Y accedo a la posición -1, 8. ¿Qué va a pasar? Explota. ¿Sí? No va a tener tanto impacto de escombros, pero revienta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tratando de acceder a una posición que no existe. Entonces, eso también lo vamos a tener que controlar de alguna manera, que cuando nos movemos con las flechas del teclado o nos movemos dentro de esta grilla, controlarnos de que si estamos en un borde no tenemos que seguir saliendo. Lo mismo para el otro lado, para arriba, para cualquier lado. Vamos hacia la derecha, ¡pum! Explota. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esas cosas.
Pero bueno, ¿cómo controlamos eso con los obstáculos? Ahora, yo agrego otro ciclo for y esto le vamos a poner los obstáculos, que va a ser el 3. El 0 es la inicialización de todo, el 2 va a ser esta comida que podemos comer y el 3 son los obstáculos. Y le ponemos otro color más a los obstáculos. Vamos a poner el amarillo. No me acuerdo los colores. ¿Qué pasó acá? 2.55, vamos a poner la comida acá. 2.50, amarillo. Y el obstáculo en rojo. La representación visual va a ser esto. Todo lo que sea amarillo, en teoría, tac, 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 me lo voy a poder comer. Pero los obstáculos no tendría que pasar esto. Si yo me muevo hacia la izquierda, no tendría que pasar nada. Entonces, ¿cómo se controla eso? En la parte en la cual nos movemos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo presiono una tecla que es hacia la derecha, antes de cambiar todos los valores, yo voy a tener que preguntar a ver si puedo cambiar los valores. O sea, si yo me voy a mover a esta celda, yo lo primero que tendría que hacer es preguntar si en esta celda no hay un valor 3. Si hay un valor 3, no me puedo mover. Entonces, tendría que hacer algo. Si en esta celda, que es la que me voy a mover, hay un valor 3, o mejor dicho, no hay valor 3, entonces sí voy a poder hacer todo esto. Fíjense lo que estoy haciendo. Antes de moverme, o sea, me muevo. ¿Presioné hacia la derecha? Sí. Bueno, me voy a ir a mover a tal lado. ¿Me puedo mover a ese lugar? ¿Hay un valor que es diferente de 3? Si me dice que no, que hay otro valor, entonces me muevo. Pero si hay un 3, no se va a tener que ejecutar este código. Entonces, supongamos voy por acá me muevo hacia la derecha. Ahora estoy presionando la tecla hacia la derecha y no se mueve. Izquierda sí, derecha no se mueve. ¿Por qué? Porque está parado en lo que viene a ser la columna 2, o perdón, la columna 1 viene a ser esa, y pregunta si en la columna 2 hay algo. Y es ahí donde dice, no, hay un 3, no te podés mover. Y lo mismo con el resto, ¿no? Si yo presiono hacia abajo, lo que yo tengo que verificar es, bueno, a donde me voy a mover yo, hay un 3 y así con el resto. A donde me voy a mover yo, esta es hacia arriba. Si no hay un 3, avanzo sin problemas. Y esto me quedó acá diferente. Entonces, de esta manera yo me muevo hacia la derecha, 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 derecha. Como hay 2, no le importa nada y va comiendo, ¿no? Y va sacando. Pero acá, si yo me muevo hacia abajo, estoy presionando hacia abajo y no puedo avanzar. Me muevo hacia la izquierda, ahora sí, abajo, abajo. A la izquierda no me puedo mover, me voy a la derecha y ahí voy jugando con eso. Entonces no puedo hacer. Es más, y también podemos agregar una regla acá donde, por ejemplo, que si a la fila que me voy a mover no tiene un 3 y aparte, perdón, la columna fila que me voy a mover y aparte la columna más 1 es menor a cantidad, menos 1, entonces me voy a poder mover. O sea, lo que estoy preguntando es lo siguiente. Si estoy en la columna, esta recuerden que es la columna 0, 1, 2, ¿verdad? Supongamos que esta es la 9, hay muchas más, ¿no? ¿Cuántas había? 20.
Esta es la columna 18 y esta es la 19. 18 y 19. Entonces, mi pregunta va a ser, si la columna que yo estoy acá, más 1, es menor que la cantidad total menos 1, entonces me voy a poder mover. Hasta ahí me voy a poder mover. Pero ya en la siguiente condición, si yo estoy acá, ya me tendría que decir que no. Entonces, de esa manera también me protejo de los bordes, de no irme más allá. Lo mismo que la fila 1. Esto cantidad tendríamos que ir. Lo mismo que esto, pero acá es, como es hacia arriba, lo que me tengo que cuidar es que fila, fila menos 1 sea mayor a 0. Y acá lo mismo, pero con la columna. Entonces, a ver si me quedaron bien los cálculos. Me voy moviendo hacia la derecha. Voy hacia arriba. El de arriba me quedó mal porque fíjense que ya no puedo subir de ahí. Me faltó. Podríamos hacerlo de dos maneras. Puede ser col menos 1. No, es fila, perdón. Es fila el que no me deja mover y a ver columna. Columna tampoco me deja mover. Así que esto vendría a ser mayor que más 1. Menos 1. A ver ahí. No. No, le estoy errando yo. Bueno, estoy haciéndolo sin pensar. Después le dejo para que ustedes le encuentren la solución a lo que falta. Falta un cachito nada más. Y acá me muevo hacia la derecha y acá también la derecha, fíjense que no está llegando al otro borde. Bueno, eso se los dejo como tarea para que lo vayan mirando ustedes después. Eh, Probemos, a ver. Y sí, a ver si queda con ese. No, está reventado. Bien. Hay que buscarle la vuelta. La verdad se me apagó el cerebro ya como para ver qué es lo que está pasando. Es un cachito más que hay que verlo, pero esto lo guardamos. Creo que se entiende la idea, ¿no? De que yo ya puedo ir controlando, ahí voy comiendo los lugares donde puedo moverme y los que no. Y si sacamos la representación de lo que es el texto, ahí ya nos queda un típico jueguito de comer en menor tiempo, podríamos llegar a hacer. Y estamos aprovechando y utilizando las celdas, ahí no me puedo mover para arriba, pero estamos aprovechando las celdas para poder hacer, sí, 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 del Atari seguramente, para poder representar con una celda diferentes cosas. Esto, si lo populamos con imágenes en lugar de cuadraditos blancos y negros, rojo, amarillo, podemos hacer mejor. Visualmente queda mucho. Pero el tema es acá que nosotros representamos. Con el 0 no hay nada, con el 1 está el personaje. Con el 2 representamos la comida, por decir de una manera. Con el 3 un obstáculo y podríamos seguir. Es más, lo que va a quedar como trabajo semanal es agregar un segundo personaje que se pueda mover con las teclas WASD, ¿sí? Y aparte agregar el fix, el problemita de acá. Ese va a ser el trabajo práctico semanal de esta semana, que recuerden, aquellos que desaprobaron el trabajo práctico número 3, tienen que hacerlo de forma obligatoria. ¿Dudas? ¿Miles de dudas? ¿Consultas? ¿Un portal? ¿A qué le llamas portal? ¿Un portal a otro mapa, decís vos?
No, que entre por un, digamos, hay un cuadrado verde. Si entra por un cuadrado verde, que salga por el otro cuadrado. Que hayan dos cuadrados Tal verdes por espacio. cual, tal cual, tal cual. Eso está muy bueno, de que vos puedas agarrar y agregás dos nada más, ¿no? No puede haber mucho. Eso sí o sí tiene que haber dos. ¿No? O supongamos que sean, no mucha cantidad, no muy aleatorio, pero que vos entrás por uno, cuando te metes en ese, te vas a aparecer por el otro. Eso genera otra complicación, pero sí, literalmente se puede hacer sin problema. Bien, no pierdan el presente, recuerden lo de el trabajo práctico semanal, ahora después de un rato lo publico eso, con la que partan de aquí para hacer el agregado del otro personaje y que se puedan mover con las teclas WASD. Y la semana que viene arrancamos ya con funciones. Tema de arreglos, tengan en cuenta de que el trabajo práctico lleva esto, lleva arreglos, ¿sí? Pero no necesariamente en la consigna dice arreglos de arreglos. Vamos por acá a ver si lo vemos. No, arreglos, poder grabar y leer valores de los mismos. La idea es poder guardar valores y quitarlos. Pero fíjense que no dice arreglo de arreglos. Es más, voy a sacar esto porque tal vez presta confusión que solo los pueden hacer de una dimensión. Pero pueden hacer de una, de dos, de tres. Más de tres dimensiones ya no se justifica. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte no. Ok. Y tengan en cuenta lo que yo les había comentado la otra vez. Ah, primer punto, el jueves. No se olviden los jueves, está Tobías dedicado a la clase de soporte por dudas. O sea, es muy buen momento para ir con dudas de la práctica, ¿sí? O con dudas sobre esto, o con dudas sobre arreglos de arreglo. Porque ya la semana que viene avanzamos con lo que es funciones y adentro de las funciones vamos a meter arreglos y tenemos solamente dos clases, después ya viene la entrega de trabajo práctico número 4, así que no dejen las dudas para último momento. Bien, ¿dudas? ¿Ninguna? Acuérdense de confirmar el trabajo práctico número 4, ¿sí? Y los que tengan el trabajo práctico número 3, desaprobado, recuerden que la consigna es obligatoria. Bien. Chicos, si no tienen más dudas, detengo esto.